en ese caso, vamos a poder realizar una antibioterapia también, ¿ya? En esos casos también, porque, por ejemplo, si ha habido una abulsión de dientes definitivos, hay un esquema, hay un protocolo a seguir, que lo verán en odontopediatría de quinto, ¿no? Pero para adelantarles un poco, se hace el reimplante, se feruliza por una semana, se le indica una vacuna antitetánica y además antibioterapia, ¿ya? Entonces, esos tres casos serían en los cuales vamos a recetar antibióticos en odontopediatría, ¿no? Entonces, para no olvidarnos, en control de infección oral, en pacientes que son portadores de cardiopatía congénita y le vamos a hacer un tratamiento en el cual pues va a haber una hemorragia. En esos casos, pues sí, vamos a indicar antibióticos y el reimplante de dientes definitivos de igual manera, ¿no? Como hemos dicho, hay un esquema que hay que seguir. Después de eso, pues vamos a ver cómo vamos a elegir el antibiótico, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es utilizar un antibiótico idealmente que sea bactericida, ¿no? Pero también, aparte de ello, hay que conocer la historia médica del paciente, si éste presenta algún tipo de alergia, ¿ya? Entonces, es muy importante que todo eso esté registrado en la historia, porque si llega el momento en que tenemos que recetar algún medicamento, debemos conocer, pues, si este paciente presenta algún tipo de alergia. Y de esa manera, pues vamos a utilizar pues el antibiótico ideal, ¿no es cierto? El antibiótico más adecuado para este nuestro paciente. Luego vamos a empezar pues con la amoxicilina, que es nuestro antibiótico de primera elección en odontopediatría, ¿ya? Entonces el antibiótico de primera elección es la amoxicilina, eso es muy importante que lo tengan muy en claro, ¿no? Porque si se les hace alguna pregunta en el examen, algún ejercicio, y se les coloca cuál es el antibiótico de primera elección y que con ese se haga el ejercicio, pues ya saben que es la amoxicilina, ¿ya? Entonces la amoxicilina está dentro del grupo de las penicilinas, en realidad es una penicilina semisintética, y tenemos una presentación pues en comprimidos, tenemos presentación en suspensión, pero nosotros en niños nos vamos a enfocar a la presentación en suspensión, ¿ya? ¿Por qué en suspensión? Porque vamos a poder dosificar exactamente la dosis que necesitamos para poder realizar una antibioterapia adecuada, ¿ya? Entonces, en la suspensión nosotros tenemos la posibilidad de recetar exactamente la dosis que necesitamos. Además, de todas maneras, es más fácil, ¿no? Para un niño, el hecho de estar consumiendo el fármaco con una suspensión, ¿no? Además lo hacen de un sabor dulce, más agradable para el niño, entonces de todas maneras es pues mucho más fácil el realizar de esa forma la dosificación al niño, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre la dosis kilopeso de la amoxicilina y es de 50 miligramos kilo día. 50 miligramos kilo día. Eso quiere decir que tienen que saber de memoria, ese número no tienen que olvidarse, porque es fundamental para poder hacer el ejercicio o los ejercicios que vamos a ir viendo más adelante, ya para que se entienda bien. Entonces, ustedes tienen que saber que la dosis pediátrica de la amoxicilina es 50. Y fíjense que dice miligramos kilo día. Quiere decir que el resultado que me salga de multiplicar el peso del paciente por la dosis kilopeso, que es 50, debe estar administrada, ¿no? En 3 dosis, ¿ya? Fraccionada en 3 dosis, porque le vamos a dar cada 8 horas la amoxicilina, durante 5 a 7 días. ¿Por qué 5? ¿Por qué 5 o por qué 7? 5 días en aquellos pacientes que veamos que están bien de peso, que los veamos bien de salud y que el proceso infeccioso sea leve, que esté circunscrito. En cambio, voy a indicar 7 días, pues, si el paciente en realidad pues está bajo peso, el proceso infeccioso es importante, es grande, entonces en ese caso voy a indicar 7 días, ¿no? Entonces, para que tengan claro por qué a veces decimos 5, por qué a veces decimos 7 días, es por ese motivo, ¿ya? Y fíjense, el esquema de las horas es muy importante anotarlo, ¿ya? Y sobre todo cuando estén dando las recetas, es fundamental. ¿Por qué? Porque la mamá va a tener una guía clara y va a tener los horarios exactos en los cuales le tiene que dar. Es muy importante que no se salten las horas,
que se respeten los horarios. ¿Por qué? Porque en el caso de la amoxicilina, va a mantener los niveles de antibiótico en sangre por 8 horas. Entonces, si nosotros vamos dando en otros horarios, pues, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? Que el paciente a la larga, pues, tenga también una resistencia, ¿no? Entonces, no solamente se ocasiona la resistencia porque no tomó todos los días que debería haber tomado, los 5 o los 7 días, sino también porque me salto tomas o porque no tomo en el horario exacto en el que debo tomarlo. O sea, no es un capricho el hecho de que se pongan las horas, ¿no? Es precisamente para mantener los niveles de antibiótico en sangre, porque en el caso de la amoxicilina, esto me dura 8 horas exactamente, ¿ya? Entonces debe mantenerse las horas, los horarios, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes indiquen a los padres de sus pacientes, ¿ya? Entonces tenemos diversas presentaciones de amoxicilina en lo que se refiere a suspensión. Fíjense, hay de 125, de 250, de 500, pero lo que sí fíjense bastante en la imagen es que dice, por ejemplo, 125 miligramos en la primera imagen y sobre 5 ml. 250 miligramos sobre 5 ml. 500 miligramos sobre 5 ml. Siempre es sobre 5. Quiere decir, en el caso de la primera imagen, que en 5 ml tengo 125 miligramos. En la segunda imagen quiere decir que en 5 ml tengo 250 miligramos de amoxicilina. Y en la última, que en 5 ml tengo 500 miligramos de amoxicilina. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un ejercicio para que ustedes entiendan mucho mejor a qué es lo que se refiere, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de que un paciente tiene una infección, además de que tiene una infección, pues que queremos hacer la receta con el antibiótico de primera elección. Entonces, ustedes ya en su cabeza tienen que es amoxicilina, ¿ya? Entonces, fíjense que me habla de la edad del paciente, pero lo más importante me habla de los kilos que éste tiene, ¿ya? De lo que pesa, que en realidad es lo más importante, porque puede ser que llegue un niño a la consulta de 2 años que tenga sobrepeso y llega otro niño a la consulta con 2 años que tiene bajo peso. Entonces, no le puedo recetar lo mismo. Para eso es lo que tengo que necesitar los kilos. Para eso voy a necesitar ese dato tan importante para poder dosificar exactamente de acuerdo a lo que este niño pesa, ¿ya? La edad no me va a decir cuánto pesa, porque como les digo, hay parámetros estándar, obviamente, pero lo importante aquí es que puede ser un niño bajo peso, sobrepeso. Lo que yo necesito saber es el dato exacto de cuánto pesa. En este caso, pesa 12 kilos mi paciente. Entonces, vamos a multiplicar 12, que es el peso del paciente, lo vamos a multiplicar por 50, que es la dosis kilopeso, ¿ya? Entonces, 12, que es lo que pesa el paciente, por 50, que es la dosis kilopeso, y eso me da 600, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la anterior diapositiva les he dicho que tienen que saber de memoria, en el caso de la amoxicilina, que la dosis kilopeso es 50? Entonces, 12 por 50 me da 600. Ahora, yo tengo que darle esos 600 fraccionado en 3 tomas, ¿ya? Entonces, los 600 lo divido entre 3 porque le voy a dar cada 8 horas, es decir, 3 veces al día, ¿ya? Y me da 200. 600 dividido entre 3 me da 200. Y entonces, esos 200 miligramos yo le tengo que dar en cada toma, es decir, cada 8 horas durante 7 días, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos en el ejemplo con la presentación de 250 miligramos, que quiere decir que en 5 ml tenemos 250 miligramos de amoxicilina, pero yo le tengo que dar 200 miligramos, ¿no es cierto? Entonces, en las presentaciones de antibióticos, pues muchas veces lo que pasa es que vienen con una cucharilla, vienen con una jeringuita, como está ahí en la diapositiva, o viene también con un vasito, ¿ya? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es explicarle a la mamá cómo tiene que darle al niño el medicamento, porque muchas veces no ha tomado amoxicilina o no recuerda cómo debe darle, entonces ustedes tienen que explicarle cómo se debe tomar el medicamento. Entonces, tenemos la presentación de 250, como hemos dicho, sobre los 5 ml, y quiere decir que en 5 ml tengo 250 miligramos.
Quiere decir también que si yo divido 250 entre 5, voy a saber cuántos miligramos tiene cada ml. Y si ustedes se fijan, dice ahí, un ml presenta 50 miligramos. ¿Ya? Entonces, ¿eso de dónde ha salido? De dividir 250 entre 5. Entonces, así yo puedo saber cuántos miligramos tiene cada ml y puedo dosificar exactamente lo que necesito. 2 ml tienen 100 miligramos, 3 ml tienen 150 miligramos y 4 ml tienen 200 y 5 pues tienen los 250, ¿ya? ¿Y yo qué necesito? Necesito darle 200 miligramos a mi paciente en cada toma y eso traducido en ml va a ser 4 ml. Entonces, en la jeringuita, la mamá va a tener que llenarla hasta 4 ml y eso darle cada 8 horas, ¿sí? Entonces, para que vean la receta y lo entiendan mejor. Hay infinidad de modelos de recetas, pero aquí lo que nos importa es que diga amoxicilina de 250 sobre 5 ml, que es como hemos hecho el ejercicio, una suspensión y en las indicaciones tomar 4 ml cada 8 horas durante 7 días. Y las horas, qué importante anotar las horas por lo que les he dicho. Primero, para que la mamá no se olvide que tiene que darle cada 8 horas y además para recordarle que tiene que mantener los horarios que se les ha anotado, que se le ha anotado, ¿ya? Entonces, un poquito podemos repasar lo que hemos visto para luego continuar, porque hay otros ejercicios también y no les quede absolutamente ninguna duda. Entonces, vamos a multiplicar 12. ¿Por qué 12? Porque el paciente pesa 12 kilos. Lo vamos a multiplicar por 50 porque 50 es la dosis kilo peso. Eso no hay donde perderse. Multiplicamos 12 por 50 y me da 600. Esos 600 los voy a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque le voy a dar 3 veces al día el medicamento. 600 entre 3 me va a dar 200. Y esos 200 yo le tengo que dar cada 8 horas, pero los tengo que traducir en ml para que la mamá también le pueda dar en su casa el medicamento. Si yo le digo tomar 200 miligramos cada 8 horas, no va a entender, no se va a entender cuánto le tiene que dar de ml. Entonces, dividimos en este caso como tenemos la presentación de 250 entre 5 para saber cuántos miligramos tiene cada ml. Y cada ml tiene 50, ¿ya? 2 ml va a ser 50 más 50, va a ser 100. 3 ml va a ser 50 por 3, que son 150. A los 150 le sumo 50 y me va a dar 200. A los 250 le sumo 50 y son los 5 ml con 250 miligramos. Yo necesito 200 miligramos. ¿Cuál me va a dar? 4 ml de suspensión representan 200 miligramos. Entonces, en la receta, pues anotamos lo que les he dicho, ¿no? Que tome 4 ml cada 8 horas durante 7 días. Y las horas también. Ya, eso es muy importante que esté completo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio también para que se entienda mucho mejor. Fíjense que aquí estamos con lo mismo, con 12 kilos. Exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho en las anteriores diapositivas. Pero hay una diferencia si ustedes se fijan. Estamos con una presentación de 500, ¿ya? 500 miligramos de amoxicilina sobre 5 ml. En el anterior ejemplo, si se acuerdan, era de 250 miligramos sobre 5 ml, ¿ya? Entonces, aquí lo que se trata es que ustedes sepan dosificar, no importando la concentración de miligramos que tenga la presentación. Ustedes tienen que saber dosificar de igual manera. El ejercicio es exactamente igual. Vamos a multiplicar 12, que es lo que pesa el paciente, por 50 y me va a dar 600, ¿ya? Entonces, esos 600 los vamos a dividir de igual manera entre 3 porque le vamos a dar 3 veces al día el medicamento y me va a dar 200. Exactamente igual que en el anterior ejercicio. Pero ahora yo tengo una presentación de 500. ¿Y cómo voy a darle? ¿Cómo voy a saber cuántos ml voy a darle? Entonces, voy a dividir 500 entre 5 y me va a dar que en un ml tenemos 100 miligramos. En 2 ml tengo 200. En 3 hay 300. En 4, 400. Y en 5, 500. ¿Ya? Pero yo necesito darle 200 a mi paciente. Entonces, le voy a dar 2 ml. ¿Ya? Entonces, yo creo que con eso estamos bien claros, ¿no? Entonces, aquí la diferencia es que estamos usando amoxicilina, pero en otra concentración. ¿Ya? Entonces, ahí
es fácil igual, tienen que dividir 500 entre 5. En el anterior caso dividían 250 entre 5 porque 250 era la presentación. Si ustedes se fijan aquí, la presentación es de 500, entonces en un solo ml yo tengo 100. Y voy sumando de 100 en 100 cada ml en este caso de esta presentación. Y le doy 2 ml, ¿no? Entonces mido con la jeringuita 2 ml o con la cuchara que venga señalada o con el vasito, porque hay diferentes presentaciones que nos llegan con los fármacos. Ahora vamos a ver lo que es la receta, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está con la amoxicilina de 500 y nos dice que tomar 12 ml cada 8 horas durante 7 días. Los horarios, obviamente, también 3 veces al día se van a ir manteniendo, ¿ya? Entonces, es el mismo ejercicio, con el mismo peso, con el mismo medicamento, pero con diferentes concentraciones de presentación. El primero era con 250 miligramos y el segundo con 500, ¿ya? Luego tenemos aquí otro ejemplo, ¿ya? En este caso el paciente pesa 14 kilos, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar 14 por 50 y me da 700. No nos olvidemos, el 14 ¿de dónde sale? De los kilos que pesa el paciente, los 50 es de la dosis kilo peso. Entonces, lo que no tienen que olvidarse nunca es que para recetar con amoxicilina van a multiplicar el peso del paciente por 50 y lo dividen entre 3. Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, en este caso, multiplicamos 14 por 50, me da 700 y lo dividimos entre 3, que es el número de veces que se le va a dar el medicamento en un día, y me sale 233 miligramos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a dar igual cada 8 horas durante 7 días o durante 5. Eso es ya independiente del caso que uno se le presente en la clínica, ¿ya? Y fíjense que tenemos la presentación 50, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es dividir 250 entre 5, como hemos hecho en el primer ejemplo. Y fíjense que me sale un ml 50. Entonces, voy sumando de 50 en 50. Un ml 50, 12 100, 350, 4 200 y 5 250. En este caso, que me ha salido de resultado, sale exacto, no me sale exacto el, el número, ¿ya? Para que lo tengan claro. No es como en el anterior caso que me salía 200 y no había necesidad de redondear. Pero en este caso sí tenemos que redondear, ¿ya? Porque no me sale exacto ni 200, ni 250, ni 150, ¿ya? Entonces lo ideal es redondearlo. Estos 233, ¿a quién se aproximan más? ¿A 200 o a 250? A 250, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar 5 ml al paciente, ¿ya? 5 ml le vamos a dar porque lo vamos a redondear a esos ml. Y aquí en la receta, si ustedes se fijan, dice tomar 5 ml cada 8 horas durante 7 días y los horarios, ¿ya? Entonces, por si acaso, a ver, repasaremos este de nuevo porque no sale un número exacto y puede haber alguna duda. Entonces, multiplicamos el peso del paciente por 50, nos da 700, ¿ya? Esos 700 los dividimos entre 3, ¿no? Y me da 233. En este caso no me da el número exacto para darle los ml. Entonces, lo que me queda es redondear al que más se aproxime. Y en este caso, 233 se aproxima más a 250 que a 200, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hemos decidido darle 5 ml, ¿no? Que son los 250 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar con otro antibiótico que es la citromicina. Cuando el paciente es alérgico a la amoxicilina, pues tenemos, por ejemplo, la eritro, ¿no? Que es un macrólido, al igual que la citromicina. Cualquiera de los dos se pueden utilizar para un paciente alérgico a la amoxi, pero actualmente usamos más la citromicina porque es mucho más práctico, es más cómodo. ¿Por qué es más cómodo? Porque se da la citromicina una sola vez al día. En cambio, la eritromicina se debe dar 4 veces al día. Por lo tanto, por practicidad, sobre todo, estamos utilizando bastante ahora cuando no se puede dar. Doctora, no se le escucha. ¿No se escucha? Ya, a ver, vamos Se a... escucha bien, doctora, se escucha bien.
¿Se escucha bien? Cortado un momento. Sí, Sí, se se escucha. escucha. Bien. ¿Qué parte no han escuchado? Empezamos desde la citromicina de nuevo. Sí, doctora, por favor, se entrecorta una Es- parte. Escucharemos entonces la citromicina primero, ¿ya? Doctorita, Chicos, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. ¿Está bien? Ya. Ya. Vamos con la citromicina. Y es un antibiótico, como hemos dicho, del grupo de los macrólidos. Lo vamos a utilizar cuando tengamos problemas de alergia con la amoxicilina. Se puede usar eritromicina, se puede usar acitromicina, pero la citromicina tiene la ventaja de que se da una sola vez al día, es bastante práctico. En cambio, la eritromicina se debe dar 4 veces al día, entonces complica un poco, ¿no? No es muy práctico, entonces por ese motivo estamos prefiriendo dar en casos de alergia a la amoxicilina acitromicina, ¿ya? Entonces, la citromicina, como hemos dicho, es del grupo de los macrólidos, ¿ya? Y además detiene el crecimiento de las bacterias. Fíjense que aquí la dosis kilopeso es de 10 miligramos kilo día, ¿ya? En el caso de la amoxicilina era 50, ¿no? La citromicina es 10. Eso tienen que saberlo igual de memoria. Tenemos esta presentación de 200 miligramos sobre 5 ml. Y como hemos mencionado, ¿no? Que la dosis es única, una dosis cada 24 horas. Pero lo que sí hay que recomendar bastante a los pacientes, bueno, a las mamás en todo caso, que se debe dar una dosis cada 24 horas, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debe ser a la misma hora. Lo mismo, ¿no? Que hemos hablado en la amoxicilina, ¿no? En el caso de la citromicina, los niveles del antibiótico se mantienen en sangre por 24 horas. Entonces, no se trata de que hoy día le voy a dar la citromicina a las 6 de la tarde, mañana al mediodía, pasado en la noche, no. Se debe mantener el horario, ya eso es muy importante. Entonces, si he decidido darle a las 6 de la tarde, entonces a las 6 de la tarde le voy a dar todos los días que se debe cumplir el esquema, ¿ya? Eso es fundamental, que lo tengan muy en claro, ¿sí? Entonces, para que no hayan problemas sobre todo de resistencia, ¿no? Que es lo que más nos preocupa. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, un paciente que pesa 20 kilos, ¿no? Y fíjense que vamos a hacer el ejercicio muy parecido a lo que hemos hecho con la amoxicilina, pero con ciertas variantes, ¿no? Peso del paciente es 20, la dosis kilopeso es 10, ¿ya? Entonces, el resultado me va a dar 200. Ahora, ¿se acuerdan que la amoxicilina debíamos dividir entre el número de veces que había que darle el medicamento? En este caso, solamente se da una vez al día. Entonces, no hay necesidad de dividir, pero bueno, para que no perdamos la forma en la cual se debe hacer el ejercicio, dividimos 200 entre 1 y nos va a dar igual 200, ¿ya? Entonces, repasando, peso del paciente por 10. Eso es lo que tienen que saber con la citromicina. Y si quieren, pueden poner dividirlo entre 1 o sin dividir porque les va a salir exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, el peso del paciente es 20, lo multiplicamos por 10 y nos da 200, ¿ya? Si quieren, lo dividen entre 1 porque se da una vez al día y les va a seguir saliendo los 200. Tenemos nuestra presentación de 200 miligramos sobre 5 ml. Si ustedes se fijan en la diapositiva, esta suspensión es de 200 miligramos. Entonces, vamos a ver que en 5 ml tenemos 200 miligramos. Y en 1 ml, ¿cómo voy a saber cuántos tengo? Dividiendo 200 entre 5. Y me da 40. 2 ml me dan 80. 3 me dan 120. 4 me dan 160. Y 5 ml 200.
qué es lo que tengo que darle exactamente a mi paciente. Fíjense en la diapositiva, en este caso, está con un vasito dosificador. Entonces, los medicamentos que vienen para suspensión, pues a veces, como les digo, vienen con un vasito o vienen con una jeringuita, como hemos visto en las otras imágenes, en las otras de amoxicilina, o vienen también con una cucharilla que está marcados los ml, ¿no? Entonces, le doy 5 ml en este caso a mi paciente, ¿ya? Y tenemos aquí la receta que se le da citromicina de 200 miligramos y se le da 5 ml cada 24 horas durante 3 a 5 días. Importante recalcar a las mamás que se le debe dar a la misma hora todos los días, ¿ya? 3 a 5 días es el esquema de la citromicina para casos de infección oral, ¿ya? Doctora, Sí, dígame. una preguntita. Y en el caso de que, por ejemplo, a ver, le voy a contar una situación que ocurrió en mi familia. De mi cuñada tiene su bebecito, ya tiene 2 años y medio ya, y igual el médico le recetó acitromicina para una pequeña infección que tenía, y le dijo igual una vez cada 24 horas, pero un día mi cuñada se había olvidado darle el medicamento y le dio con 2 horas de retraso. Y cuando le llamó a su médico, le preguntó y le dijo, me había olvidado, pero le he dado ya así con 2 horas de retraso. ¿Eso influye en algo? Le dijo, o no le va a hacer efecto o algo, le dijo. Y el doctor le dijo, no, no se preocupe, puede darle 2 horas antes o 2 horas después de lo establecido del horario, pero de ahí no tiene que pasarse más, le dijo. Eso, ¿qué tan cierto es, doctora? Bueno, en realidad es cierto, ¿no? Porque si usted lee las posologías y la parte de farmacodinámico, ello, pues lo que pasa es que tiene, por ejemplo, la amoxicilina 8 horas de niveles de antibiótico en sangre. Quiere decir que si yo me paso de eso, pues no está protegido con antibiótico ese tiempo. Y lo mismo con la citromicina. En realidad le ha dicho para calmarle, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si no damos bien el antibiótico, vamos a crear resistencia y seguramente no va a ser la primera vez que necesite antibiótico esa persona, ¿no? Porque uno toma muchas veces en la vida, ¿no es cierto? Entonces, por algo hay que respetar los horarios, por algo se anotan. O sea, la citromicina tiene 24 horas de niveles en sangre del medicamento. Pasan las 24 horas, se pasó con 2 horas, con 3, con 5, con 10. Esas horas ya no está protegido con antibiótico y a la larga pues va a ocasionar el problema de que puede ir creando una resistencia. Y cuando tenga que volver a tomar un antibiótico el paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no va a tener la misma efectividad que tendría si es que lo hubiera tomado bien el antibiótico. ¿Me entienden, no es cierto? ¿Sí? Sí, ¿Está bien? doctorita, gracias. Ya, eso es súper importante. O sea, los horarios no están puestos por si acaso, por molestar, ni nada, ni por llenar las recetas, sino están puestos por qué motivo, porque está el paciente de acuerdo a las horas cubierto por ese medicamento. Y si uno deja de tomar una toma o menos días, peor todavía si ya hasta el amoxicilina tomó solo 3 días y tenía que tomar 5 por lo menos, pues va a ir creando resistencia. ¿Y en qué se traduce esto? En que la efectividad del antibiótico se va a ir viendo reducida conforme uno vuelva a tomar en alguna otra oportunidad. Y luego hay que ir cambiando de antibióticos, ¿no? Si uno se va haciendo resistente a uno, pues hay que hacerle estudios para ver a qué otro antibiótico le puede hacer efecto, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante que ustedes recomienden eso a las mamás, ¿ya? Ahora hay tantos medios para que no se olviden, por ejemplo, poner una alarma. Uno que está con el celular todo el día, ¿no es cierto? Hay tantas formas de que uno no olvide de tomar las tomas. Y como les digo, en el caso de la citromicina es sumamente práctica porque es una sola vez al día, pero hay que tener bien claro que se debe dar a la misma hora todos los días que se debe tomar el medicamento. Como les digo, los niveles del antibiótico se mantienen en sangre, en el caso de la citromicina, por 24 horas, ¿ya? Si no dirían, tómelo en el horario que usted guste. No, no es así. Por algo hay esquemas, ¿ya? Entonces, una vez ya hemos visto esto de la citromicina, aquí tenemos también su receta.
Y ahora vamos a ver otro ejemplo también con este medicamento en el caso en el cual no nos diera exactamente la operación matemática, ¿no? Entonces tenemos un paciente que pesa 15 kilos. Lo que vamos a hacer es multiplicar por 10, que es la dosis kilo peso, me da 150. Y esos 150 miligramos, pues es lo que le tengo que dar en cada toma, una vez al día. En el caso de la presentación de 200, en 1 ml tengo 40, en 2 tengo 80, en 3 tengo 120 y en 4 tenemos 160 miligramos, ¿ya? Entonces, yo necesito darle 150 y no me sale con ningún ml exactamente. Entonces, tengo que redondear, como hemos hablado en el anterior caso. Y en este caso, pues al que más se aproxima es pues a 4 ml, ¿no? Los 150 miligramos se aproxima más a los 4 ml, ¿ya? Eso es muy importante que recuerden que hay que redondear al que más se aproxima, ¿ya? Entonces, igual aquí nuestra receta, pues nos está indicando en realidad, ¿no es cierto? Que vamos a darle 4 ml cada 24 horas durante 3 a 5 días, de acuerdo a la gravedad de la infección que este paciente tenga. Ahora pasamos a ver lo que son las profilaxis que vamos a hacer a pacientes que presentan cardiopatías congénitas. Pacientes que tienen cardiopatías congénitas, que tienen alteraciones cardíacas, pues son pacientes que si se les va a hacer un procedimiento en el que va a haber hemorragia, debemos hacer una profilaxis antibiótica. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va a dar un antibiótico antes de hacer el procedimiento que vayamos a realizar, siempre y cuando sea un procedimiento en el que va a haber pues hemorragia, ¿ya? Entonces, ¿qué es la endocarditis infecciosa? Que se puede ocasionar a consecuencia de que no hemos hecho una profilaxis antibiótica en estos pacientes portadores de cardiopatías congénitas. Es una infección del endocardio. ¿Y qué es el endocardio? Es el recubrimiento interno de las válvulas y las cavidades cardíacas. Por lo general se produce cuando las bacterias, ¿no? Y es el Streptococcus viridis el agente causal principal, que llegan de otra parte del cuerpo, como la boca, se propagan a través del torrente sanguíneo y se va a producir una bacteremia y una posterior endocarditis consecutiva al tratamiento dental. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿No? Que el Streptococcus viridis que está en boca, pues va a llegar al endocardio, ¿por dónde? Por el torrente sanguíneo. ¿A consecuencia de qué? De haber hecho un tratamiento dental, ¿no? Posterior a un tratamiento dental, si no se hizo esa profilaxis antibiótica, este paciente que tiene esta cardiopatía, se puede llegar a producir una bacteremia y una endocarditis, ¿ya? Y esto no es solamente para pacientes niños, sino también es para pacientes que son pacientes adultos, o sea, es para todos los pacientes que son portadores de cardiopatías congénitas. Por eso es muy importante registrar en la historia clínica si el paciente tiene pues algún tipo de cardiopatía, ¿no? Y tomarlo muy en cuenta, pues si es que se va a hacer un procedimiento en el que va a haber una hemorragia. Obviamente también tiene que haber una interconsulta con el médico cardiólogo que atiende pues a este paciente. ¿Ya? Entonces, los pacientes que son portadores de cardiopatía son pues predisponentes, son susceptibles a que se produzca una bacteremia. El agente etiológico, como ya lo hemos repetido, es el Streptococcus viridis y alrededor del 50% de las endocarditis infecciosas que se presentan son de causa odontológica. O sea, que imagínense que es un muy alto porcentaje. Y eso quiere decir también que muchas veces los odontólogos dejamos pasar por alto la historia clínica, no estamos viendo bien todo lo que son los antecedentes sistémicos del paciente y no estamos considerando que se debe hacer esta profilaxis en pacientes, ya les he dicho, niños y adultos que sean portadores de cardiopatías congénitas, ¿ya? Todo esto nos hablan los protocolos de la Academia Americana de Odontopediatría del año 2019. Entonces, hemos dicho que vamos a hacer una profilaxis, ¿no? Una prevención de esta endocarditis, aquellos pacientes en los cuales vamos a desarrollar procedimientos en los cuales va a haber hemorragia, ¿ya? Por ejemplo, una exodoncia, una pulpectomía, ¿no? Entonces, son procedimientos en los que va a haber hemorragia. Yo ya sé que mi paciente tiene una cardiopatía, entonces hay que hacer un esquema de profilaxis para evitar en un futuro que este paciente pues tenga una bacteremia y posterior una endocarditis a consecuencia del tratamiento dental que se le ha hecho, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a hacer esta profilaxis antibiótica?
nuestro antibiótico igual de primera elección va a ser la amoxicilina para esto. Y la dosis kilopeso, como ya sabemos muy bien de memoria todos, es de 50 miligramos, ¿ya? Y esto debe ser 1 hora antes del procedimiento, ¿sí? Una dosis única se debe dar 1 hora antes de hacer la intervención que vayamos a realizar. Entonces, si tenemos un paciente que, por ejemplo, pesa 15 kilos, vamos a multiplicar 15 por 50, que es la dosis kilopeso, y me va a dar 750 el resultado. Pero no voy a dividir porque no voy a dar cada 8 horas. Este es otro esquema. Es un esquema de profilaxis antibiótica para pacientes con cardiopatías que le voy a hacer un procedimiento en el que va a haber hemorragia. Es otra cosa, es un esquema diferente, un esquema de profilaxis antibiótica. Por lo tanto, lo único que hago es multiplicar el peso del paciente por 50 y ese resultado, que en este caso me ha salido 750, se le da 1 hora antes de atenderlo. ¿Ya? Entonces, fíjense que tengo la presentación de 500 y tiene 1 ml, 100 miligramos, 2 200, 3 300, vamos sumando de 100 en 100, ¿no? Porque 500 entre 5 me da 100, entonces cada ml le voy adjuntando 100 miligramos, ¿ya? Y en este caso, fíjense que me sale 750 miligramos y para darle exacto, tendría que darle 7,5 ml. Ya, eso sería lo ideal. Y lo ideal, inclusive, lo que se recomienda también es que sea el mismo odontólogo el que le dé 1 hora antes de la atención la dosificación, para asegurarnos de que ha tomado y de que ha tomado en la cantidad adecuada. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, fíjense aquí en nuestra receta, 7,5 ml, 1 hora antes de la atención y esquema de profilaxis antibiótica, ¿no? Por si acaso. Entonces, es una dosis única. Otra cosa importante también, si yo tengo un paciente que tiene una cardiopatía congénita, pero le tengo que hacer, por decirle, sellantes, entonces ahí no va a haber hemorragia, no hay necesidad de hacerle la profilaxis antibiótica, solo para procedimientos en los cuales va a haber hemorragia. Por un lado eso. Y por el otro también, si tengo un paciente que tiene para hacer, por decirles, unas 6 pulpectomías, tiene en el cuadrante 5, en el cuadrante 6 y en el 8, están ahí distribuidos en diferentes cuadrantes. En una sola sesión, por supuesto que no voy a terminar de hacer todo. Entonces, lo que se puede hacer es que en una sesión se le hace una profilaxis antibiótica, se le hace el tratamiento y después de 2 semanas se recomienda por protocolo recién darle otra profilaxis antibiótica, ¿ya? Entonces, para continuar con el otro cuadrante, ¿sí? Entonces, tiene que haber un intervalo de 2 semanas para volver a repetir una profilaxis antibiótica. Eso es lo ideal, ¿ya? Entonces, nuevamente repetimos el peso del paciente, que en este caso es 15, lo vamos a multiplicar por 50 y ese resultado, que me da en este caso 750 miligramos, se le debe dar 1 hora antes de la atención, ¿ya? Los 750 miligramos, que en este caso vienen siendo 7,5 ml. Entonces, ahí tenemos la receta que ya la hemos visto hace un momento. Y ahora pasamos a los analgésicos, los que más utilizamos en odontopediatría, que en realidad son el paracetamol y el ibuprofeno, lo que más utilizamos, ¿ya? Y en el caso del paracetamol, sabemos que es un medicamento que tiene una actividad analgésica y además es antipirética, ¿no? O sea, reduce la fiebre, pero no tiene actividad antiinflamatoria. Entonces, no nos olvidemos, el paracetamol es un analgésico y antipirético. Tiene esas dos propiedades. Fíjense que la dosis kilopeso es 10, ¿ya? La dosis kilopeso es 10. Entonces, para recordar un poco, de la amoxicilina era 50, de la citromicina 10 y del paracetamol de igual manera es 10. Pero aquí les he puesto hasta con rojo para que se den cuenta de una cosa, de una diferencia. Dice paracetamol 10 miligramos kilo dosis, ¿ya? Entonces, en la amoxicilina nos decía amoxicilina 50 miligramos kilo día, ¿ya? Y esa es una diferencia importante a tomar en cuenta, porque aquí como nos dice kilo dosis, quiere decir que voy a multiplicar el peso del paciente por 10 y ese resultado le voy a dar en cada dosis, ¿ya? Por lo tanto, no tengo que hacer ninguna división, ¿sí?
No tengo que dividir como en el caso de un esquema normal de amoxicilina, por ejemplo, ¿ya? Tenemos presentaciones en gotas, en jarabes, ¿ya? En comprimidos, pero a nosotros lo que nos interesa sobre todo es el jarabe. En gotas, ¿en qué casos van a recetar? Por ejemplo, si hay un lactante, no sé, pues de 6, 7 meses que están empezando a erupcionar sus incisivos y la mamá está sumamente preocupada, siente que tiene que hacer algo por el niño porque está con molestias, entonces podríamos recetar ahí en este caso en gotas paracetamol, una gota por kilo de peso de ese lactante. No sé, pues si el lactante pesa 8 kilos, pues 8 gotitas, ¿ya? Entonces, esto es sumamente simple, pero son en casos muy excepcionales, ¿no? Generalmente lo que van a recetar ustedes, lo que es el paracetamol y el ibuprofeno, va a ser pues en jarabe. En jarabe tenemos la presentación de 100 y de 200. Fíjense que vamos a hacer un ejercicio con la presentación de 200, ¿ya? Y en este caso, pues mi paciente pesa 16 kilos y vamos a multiplicar por 10 porque 10 es la dosis kilopeso, ¿ya? Y en este caso me da pues 160, 16 por 10 es 160, sumamente fácil, ¿ya? Entonces, yo ahora lo que tengo que ver es cuántos ml corresponden esos 160 miligramos. Tengo la presentación de 200, entonces voy a dividir 200 entre 5 y en un ml, 200 entre 5 me da 40. En 280, 20, o sea, voy sumando de 40 en 40. Y fíjense que con 4 ml logro obtener 160 miligramos, ¿ya? Entonces, con esos 160 miligramos yo exactamente le voy a poder dosificar al paciente. Fíjense que la diapositiva también dice hepatotóxicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos dar por mucho tiempo analgésicos, ¿ya? Fíjense que aquí dice tomar 4 ml cada 8 horas durante 2 días, ¿ya? Si toma menos de eso, pues mucho mejor todavía, ¿ya? La idea es que nosotros eliminemos la causa del dolor y no que andemos dándole al paciente puro analgésicos y tapando, ¿no es cierto? Que hay una causa del por qué hay un dolor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, solucionar, es eliminar la causa de ese dolor. Entonces, no hay que dar, son hepatotóxicos los analgésicos, no hay que tomarlos mucho tiempo. Se le dice cada 8 horas. Ahora, si el dolor es muy intenso, podríamos disminuir, ¿no? Los intervalos de toma a cada 6 horas. Podría ser. Tomar 4 ml cada 6 horas también podría ser. Pero también puede suceder que después de 2 tomas la mamá nos diga, no, ya no le duele nada, entonces no hay necesidad de que siga tomando. No tenemos el problema de la resistencia como en el caso de los antibióticos, ¿ya? Entonces, si ya no hay dolor, si ya no hay molestias, no hay necesidad de seguirle dando el analgésico a ese niño, ¿ya? Entonces, para tenerlo muy en claro, no nos olvidemos, ¿no? Que la dosis kilopeso del paracetamol es 10, entonces voy a multiplicar el peso del paciente por 10, me va a dar en este caso que es 16 su peso por 10, 160, y con 4 ml en la presentación de 200, que es la que tenemos en la diapositiva, pues me da exactamente la cantidad del medicamento que debo darle, ¿ya? Entonces, como les digo, se puede reducir el tiempo en el caso de los analgésicos, ¿ya? Porque no tenemos problemas de resistencia. Es diferente el analgésico al antibiótico, es otra cosa. Ahora, vemos el ibuprofeno, que es otro de los analgésicos que utilizamos bastante en odontopediatría. Es un antiinflamatorio no esteroideo, es del grupo de los AINES. Y fíjense lo que dice, o sea, en el caso anterior, el paracetamol, ¿qué nos decía que era? Que era un analgésico antipirético. En cambio, el ibuprofeno es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. O sea, tiene más acciones, ¿ya? Se le adjunta la acción antiinflamatoria que nos sirve mucho también en odontopediatría, ¿ya? Entonces, el ibuprofeno se utiliza bastante. Entonces, la dosis kilopeso del ibuprofeno es 10, exactamente igual que el paracetamol, o sea que fácil de acordarse. Y de igual manera, 10 miligramos kilo dosis. O sea que el resultado que me salga de multiplicar el peso del paciente por 10, le doy en cada toma. Cada 8 horas, ¿ya? Como les digo, se puede reducir hasta en 6 si es que hubiera un dolor muy intenso.
¿ya? Y si ya dejó, si yo le receté por 2 días o por 1 día y a la tercera toma ya no hay dolor, pues no hay necesidad de que se le siga dando el medicamento. Y eso también es importante aclararles a las mamás, ¿no? Que si ya no hay dolor, pues no hay necesidad de darle una toma más, ¿ya? Vienen comprimidos, vienen suspensión de 100 y de 200. En este caso igual vamos a hacer con un ejemplo de presentación de 200. El paciente pesa 20 kilos, multiplicamos por 10, que es la dosis kilo peso, me va a dar 200. Y estos 200, pues, quiere decir que en 5 ml tengo 200 miligramos. En uno solo voy a tener 40 y así voy sumando 2 ml, le sumo 40, a 3 otros 40 y llego a 5 ml que me da 200, ¿no? Que es lo que necesito exactamente. 5 ml cada 8 horas, ¿no es cierto? Durante igual ese hepatotóxico durante 2 días y si es menos, mejor. Nosotros como odontólogos, como profesionales de salud, tenemos que tratar de solucionar, de eliminar la causa del dolor pronto, ¿ya? Eso es muy importante. Luego aquí tenemos otro ejemplo del ibuprofeno. Ay, que no se ve muy bien. Que en realidad lo que quiere decir aquí, a ver, voy a ver si puedo encontrarles de otra manera. A ver, vamos a buscar en otra presentación para que lo puedan ver entero porque se ve cortado. A ver, un ratito. Pues estaba cortada en la anterior imagen. Sí, ahora sí se ve mejor, ¿ya? Entonces, a ver si ya llega la imagen a ustedes también. Tienen la imagen ahora, ¿no es cierto? Entonces, a ver, en este caso, el paciente pesa 14 kilos, ¿ya? Y vamos a multiplicar 14 por 10, nos va a dar 140. Le tengo que recetar un analgésico, me decido por el ibuprofeno y estamos aquí con la presentación de 200. Hemos dicho que 1 ml tiene 40, 2 ml tienen 80 y 3 ml tienen 120, ¿ya? 460, pero yo necesito darle 140. Si ustedes se fijan, entonces estoy entre los dos exactamente, ¿no? Si tengo que darle 140, estoy a la misma distancia de 120 y a la misma de 160, ¿ya? En este caso, tomando en cuenta y considerando la hepatotoxicidad que tienen los analgésicos, pues me voy a ir a darle 3 ml, a redondearle al menor. ¿Ya? En este caso de los analgésicos, preferimos redondearlo al menor. ¿Ya? Y fíjense que si tengo la presentación de 100, ¿no? Porque es la otra presentación que observamos o que tenemos tanto en paracetamol como en ibuprofeno, quiere decir que en 5 ml tengo 100 miligramos y en 1 ml tengo 20, en 2, 40, en 3, 60 y así voy subiendo. 5, 100, 6, 120 y en 7 ml tengo 140, ¿no? Que sería exacto sin hacer ningún redondeo a lo que necesito, pero con la presentación de 100 miligramos, ¿ya? Entonces, fíjense que hemos hecho el mismo ejercicio con 14 kilos, pero con una presentación de 200 en un caso y en la otra con una presentación de 100, ¿ya? Entonces, claro, en realidad lo ideal sería darle 3,5 ml con la presentación de 200, ¿no? Eso sería lo exacto. El problema es que muchas veces, pues, las mamás no entienden, no comprenden bien y es preferible facilitarles de alguna manera, ¿ya? Pero sí hay que redondear los analgésicos de preferencia al menor, ¿ya? Por lo que son hepatotóxicos. Es preferible. Y luego tenemos, pues, la nistatina, ¿no? Que es un antifúngico tópico, es del grupo de los poliénicos. Y ustedes saben, pues, ¿no? Que vamos a recetar nistatina en casos de candidiasis, ¿no? Ustedes saben que la cándida, pues, en algunas situaciones prolifera, ¿no? Y se presenta como placas blancas, ya sea en la lengua, en el paladar, en los carrillos. Y generalmente, ¿en quién se va a encontrar más? En lactantes, ¿no? En adultos de tercera edad, ¿no?
que tienen ya una inmunidad de alguna manera reducida, y también en pacientes, ¿no? Que presentan un sistema inmunitario reducido, ¿no? En esos casos en los cuales vamos a encontrar este problema de la candidiasis, ¿ya? Pero entonces, ¿qué se va a recetar? Una nistatina, ¿no? Que hemos dicho que es un antifúngico, que es del grupo de los poliénicos, y viene en una presentación de 100.000 unidades internacionales, pero en realidad es muy simple hacer la dosificación. No nos vamos a basar en el peso, sino que simplemente se deben depositar 20 gotas, viene con un goterito, 20 gotas es un ml, 4 veces al día durante 2 semanas, ¿ya? Entonces, 4 veces al día por 2 semanas se deben depositar gotitas ahí sobre la lesión, no en la amígdala del paciente para que lo ingiera, no, sino si está en la lengua, sobre la lengua depositar esas 20 gotas 4 veces al día durante 2 semanas, idealmente después de que se haya alimentado, porque inevitablemente va a ingerir algo del medicamento, ¿ya? Entonces, en realidad eso sería lo importante de nuestro tema de farmacología. Ya, como ven ustedes, no hay que hacer, no, son pocos los medicamentos básicos para lo que es el manejo en niños, pero es importante que esos pocos los sepan de memoria cómo hacer las diferentes operaciones de acuerdo al peso del paciente. No es difícil. Ahora, lo que sí, el grupo anterior, el grupo C, hicieron unos ejercicios, se les dio para que hagan, y yo quisiera que el grupo B los haga estos ejercicios que tienen que